Perfecto. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo llamamos a Dios? Estamos viviendo en la era de la información, en la era tecnológica, en la cual hoy en día tenemos toda la información que queremos al alcance de nuestra palma. Lo que antes había que pagar para ir a estudiar, hoy en día está gratis en nuestra palma. Es más, muchos de nosotros podemos llamar a nuestros países y hablar con nuestros seres queridos, comunicarnos, llamarlos casi sin ni un costo, porque hay aplicaciones que hasta nos muestran a los seres queridos en nuestro país. No hace mucho, no sé si algunos recuerdan, yo llegué en el año 99 a Estados Unidos y toda la década del 2000 teníamos que comprar unas tarjetas para llamar a nuestros países y eran caras y aparte ladrones porque decían 1 hora y daban media hora. Les pasó también, ¿no? Y ahí, ¿a quién le alegaba uno? Y había que estar marcando con la tarjetita y llamamos a la mamá y si uno no la gastaba la primera vez, después creo que robaban igual, era un rollo. Pero antes de eso fue peor, porque cuando no existía la tarjeta había que llamar directamente y era prácticamente un suicidio económico. No sé si alguien vivió, o sea, 1 minuto era horriblemente caro. Lo bueno es que ahora podemos no tan solo llamar a nuestros países, sino que podemos hacer hasta videollamadas. Hasta videollamadas. Eso es increíble, mi hermano. Es increíble poder ver a nuestros seres queridos en tiempo real, verlos. Quizás no nos damos cuenta nosotros por estar tan cercanos al desarrollo tecnológico, pero es un salto titánico en lo que los que vivieron antes pudieron hacer. Es algo increíble. Por eso esta semana me preguntaba yo, podemos llamar a medio mundo. Podemos llamar a nuestros amigos de high school en nuestros países. Pero ¿cómo llamamos a Dios? ¿Cómo hacemos que Dios se acerque a nosotros? Parece una pregunta fácil, ya que cualquiera diría, pastor, por supuesto que llamamos a Dios orando. Y es verdad, la Biblia nos dice que la oración es una práctica que debemos realizar. Pero cualquiera puede orar, mi hermano. Pero no cualquiera puede lograr que Dios se acerque a él o a ella. Entonces, punto número 1, ¿cómo llamamos a Dios? Dios atiende al humilde. Un principio básico para entender que Dios atiende al humilde lo encontramos en Salmo 138:6 que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Me gusta este mismo versículo en otra versión que dice, tú, Señor, estás en las alturas. Reconoce que Él está allá y nosotros abajo. Pero te dignas a atender a los humildes, en cambio te mantienes alejado de los orgullosos. O sea, el orgulloso, aunque ore, Dios no lo atiende. Y este mismo versículo en la versión PDT dice de la siguiente manera, y mire qué lindo. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás. Pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. ¿Cuál es el problema? Suena muy bonito. Dios atiende a los humildes. Pero hermano, ¿qué es una persona humilde? ¿Quién es humilde y quién no es humilde? Ante Dios, una persona humilde no es la que viste de manera simple o de manera pobre. Ya que hay personas que se visten muy pobre y simple y son los orgullosos más grandes. Ante Dios, los humildes no son los que tienen poco dinero o les escasea el dinero. Ay, qué humildes son. Hay personas pobres que son los orgullosos más grandes. Para Dios, el ser humilde no es una persona callada, reservada. Hay personas muy reservadas, pero con un orgullo tremendo dentro de ellos. Para Dios, la persona humilde no es la persona que siempre dice sí para todo.
ya que algunos dicen sí, pero por dentro son orgullosos. Entonces, ¿qué es ser humilde delante de Dios? Esa es la gran pregunta para el punto número 1. La respuesta la encontramos en los labios de Jesús mismo, en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué significa ser una persona pobre de espíritu? Y cuando hablamos de la pobreza, el problema es que inmediatamente lo asociamos con dinero. Pero fíjese que no es así para Dios. Para entender qué significa ser pobre en espíritu, debemos ver el mismo versículo, pero en una versión más amplia. Si vamos a la versión NTV, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Vamos bien ahí? ¿Pero qué es eso? Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Otra versión del mismo versículo dice: afortunados, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces ahora tenemos una idea de quiénes son los humildes, los pobres de espíritu. ¿Quiénes? Los que reconocen que necesitan de Dios. Cuando nos damos cuenta que nos falta leche o comida, vamos al supermercado. Cuando nos damos cuenta de que necesitamos ropa nueva, vamos al mall. Cuando nos damos cuenta que necesitamos un carro nuevo, vamos al dealer. Cuando nos damos cuenta que necesitamos hacer deporte, vamos al gimnasio. Cuando nos damos cuenta de que extrañamos a nuestros seres queridos, usamos WhatsApp y los llamamos. Cuando nos damos cuenta de que nos falta gas, pues vamos a la gasolinería. Ahora volvamos al versículo. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Ser pobres en espíritu, ser humildes, poder atraer al Señor a nosotros, es darse cuenta que somos personas necesitadas de Dios. Necesitadas de Dios. Más que la leche y la comida, necesitamos a Dios todos los días. Más que el pan, que el almuerzo, que la cena, que el desayuno, necesitamos de Dios. Ese es un pobre en espíritu. Ese es un humilde ante Dios. Más que la ropa, necesitamos a Dios. Más que un carro nuevo, y ojalá que sea del año, no, necesito a Dios. Más que un teléfono celular para hablar y para conectarme y para instalar aplicaciones, necesito de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuánta necesidad tenemos de Dios? O dicho de otra forma, ¿qué tan pobres en espíritu somos nosotros? O dicho de otra forma, ¿qué tan humildes somos? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros delante de Dios? De Él. Sabemos que nosotros necesitamos desayuno, almuerzo y cena. Desde que nos levantamos ya estamos pensando en qué vamos a comer. ¿Alguien dice amén? Pero ¿qué tan a menudo nosotros necesitamos de Dios desde que nos levantamos? Muchas veces yo me doy cuenta que me levanto y lo mejor del día es pensar en lo que voy a comer, porque la rutina me envuelve. Sobre todo si hay una carne asada que un hermano o hermana me invitó. Pero hasta su pastor muchas veces se levanta sin sentir que necesita de Dios más que la comida. Y la bienaventuranza, los dichosos son los que necesitan de Dios, los pobres de espíritu. Ahora, en base a esto, ¿qué tan humilde es usted? ¿Qué tan pobre de espíritu está usted? Desde que se levanta, abre los ojos, ¿cuál es el primer pensamiento que le viene a su cabecita?
Necesito de Dios, necesito algo de Dios, necesito una prédica, necesito leer su palabra, necesito orar, necesito algo de Dios. Lamentablemente, cuando estamos con salud y en la juventud, muchas veces lo postergamos, pero no nos vayamos a enfermar, porque ahí parecemos María Magdalena, ¿no? Ahora, leamos la versión PDT otra vez. Afortunados, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mi hermano, el antónimo de este versículo sería lo siguiente, y ponga atención. Qué desdichadas son las personas que no reconocen su necesidad espiritual. El reino de Dios no les pertenece. Qué desdichados son los que se levantan todos los días sin sentir la necesidad de buscar a Dios. Mis hermanos, ¿alguien está escuchando? Porque es fácil decir, yo busco de Dios. Yo le estoy preguntando, ¿realmente somos pobres de espíritus? Pobres de espíritu que nos levantamos sabiendo que más que el desayuno, con huevitos, con salchicha, con lo que sea, usted necesita de Dios. Primero que nada, presentarnos delante de Dios con una simple oración, rogándole que nos acompañe, rogándole, porque Él no es nuestro chofer, Él no es nuestro guardaespaldas, Él no es nuestro criado, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, creador del universo, que espera que nosotros tengamos la necesidad de Él. Que Él desea que nosotros seamos pobres de espíritu. Es como un padre deseando que su hijo quiera pasar tiempo con él. Número 2, ¿cómo llamamos a Dios? Con un arrepentimiento genuino. Mis hermanos, hay que diferenciar entre el arrepentimiento y el remordimiento. Alguno dirá, ay pastor, yo pensé que era lo mismo. Remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es lo que siente un borracho el día lunes cuando ya se farrió todo el fin de semana. Ay viejita, perdóname, soy lo peor, no te merezco. Todo lo que pasa el día lunes. Y el jueves viernes se va otra vez de parranda. Eso es remordimiento. Eso lleva al fracaso. El arrepentimiento genuino es el que hace a un borracho, a un alcohólico, o a un adicto, o a un maltratador dejar su comportamiento vicioso, apartarse de lo que él desea, que lo está arruinando. Mis hermanos, muchos chismosos sienten remordimiento por haber causado daño, pero no cambian de andar chismeando. Muchos mentirosos sienten remordimiento por haber causado daños, pero siguen mintiendo. Muchos ladrones sienten remordimiento por haber robado a algún amigo o algún familiar, pero lo siguen haciendo quizás por un vicio. Y escucha esto, algo tan sencillo. Muchos cristianos sienten remordimiento por llegar tardes al servicio, pero siguen llegando. Eso es remordimiento. Ay, sorry. No es un arrepentimiento. El arrepentimiento me hace cambiar de actitud en dirección contraria. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Porque algunos quizás piensan, el pastor se lo está inventando. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindo. Mire la versión PDT del mismo versículo. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. O sea, Dios perdona cuando hay un apartamiento del pecado.
Qué interesante, estamos tocando un tema doctrinal profundo. Hay muchos que dicen que se arrepienten y piensan que Dios los perdonó. Pero Dios no perdona el remordimiento. Le voy a dar el nombre de una persona que tenía mucho remordimiento por lo que hizo. Judas. Y por mucho remordimiento que tuvo al haber vendido a Jesús mismo por 30 monedas de plata, que equivaldría a medio año de sueldo actual, su remordimiento no le alcanzó para recibir perdón, porque el perdón de Dios viene con alejarse de lo que estamos haciendo. La expresión perfecta del arrepentimiento verdadero es que uno comienza a tener temor de Dios. Y ese temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Ay, temor de Dios. No. Él se acercó a nosotros. No para enseñarnos a tener miedo, sino para que aprendamos a amarlo. Tener un respeto tan grande por el amor que el Creador nos ha mostrado. Eso es tener temor a fallarle. Miedo a fallarle. Cuando nosotros amamos profundamente a una persona, a una esposa, a un hijo, lo menos que queremos es dañarlo, causarle dolor. Tenemos miedo, temor de ser la persona que daña al ser querido. Eso es tener temor de dañar a alguien que amamos. Un buen padre tiene temor de causarle daño y dolor a sus hijos. Un buen esposo o esposa tiene temor de causarle daño y dolor a su príncipe valiente o a su princesa. Un buen hijo debiera tener temor de causarle amargura, dolor a sus padres. Un buen amigo debiera tener temor de causarle daño a un buen amigo. Y un buen cristiano debiera tener temor de causarle dolor a ¿quién? Eso es temor de Dios. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. O sea, fueron sellados cuando aceptaron a Cristo, se bautizaron, Él los reconoció como suyos. A nivel espiritual usted tiene un sello porque usted declaró creer en Jesucristo, ser hija o hijo de Dios, se bautizó y el Señor lo reclama como propiedad. Es un sello. Pero Él dice: no me causen daño. ¿Qué es lo primero que le diríamos a un muchacho que anda tratando de acercarse a una hija de nosotros, cortejándola? Si es que lo llegamos a aceptar, le diríamos: cuídamela, no me la hagas sufrir. Mis hermanos, no hagamos sufrir al Señor. Es dar vuelta a la tortilla, lo estamos viendo de otra forma. El Señor tiene sentimientos tan nobles que siendo Dios se despojó de lo sumo, tomando forma de siervo humano para mostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos morir y cómo vamos a resucitar. Génesis 6 dice: el Señor Dios, en la creación al principio, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Después dice: le dolió mucho en el corazón. Mis hermanos, muchas veces pensamos que Dios no tiene corazón. Quizás no como esta masa muscular que tenemos nosotros. Pero Dios sufre. Dios sufre cada vez que ve a un hijo que es maltratado por sus padres. Dios nunca quiso
la familia de esa manera. Dios sufre a ver a una mujer que es maltratada por su esposo. Dios nunca quiso que llegara a eso. Dios sufre al ver las guerras, las hambres, niños, mujeres, ancianos que mueren de una manera atroz. Dios sufre. Le pesó, le dolió en su corazón cuando vio en Génesis lo que estaban haciendo los hombres. Y tanto le pesó que él mismo decidió dar una esperanza entregando a su Hijo Jesucristo. El arrepentimiento genuino es la forma en que nosotros llamamos a Dios, porque nos apartamos, no queremos hacerlo sufrir a Él. Muchas veces nos toca decidir hasta no estar junto a la persona que amamos, porque sabemos que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Se los he compartido antes. Cuando yo era padre soltero, me mandé una enamorada de una puertorriqueña. Quería irme a la isla de la fantasía. Me dijo, vente a la isla, deja a tu hija, nos casamos y tenemos una vida juntos. Todo iba bien hasta que me dijo, vente a la isla, deja a tu hija. Yo quería estar con ella. Pero es imposible que yo haya decidido dejar a mi hija Alexandra. Y tuve que terminar esa relación. Listo. Cuando llegamos a amar al Señor más que una hija, nosotros vamos a tomar decisiones que el Señor va a honrar. Dele un aplauso fuerte al Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca mentirosa del lenguaje perverso. Tener temor de Dios es no hacer lo que a Dios lo daña, le desagrada. Ir en contra de su voluntad. Entonces, el punto número 2 que nos acerca a Dios es un arrepentimiento genuino. Tiene 2 cosas que va a producir. Recuerden, muchos van a sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento genuino, va a haber un apartamiento del mal. Voy a dejar de pecar. O voy a comenzar a luchar para ir dejando de pecar, porque muchas veces debemos luchar con la ayuda del Espíritu Santo. Y número 2, van a ser un temor a Dios. Cuando hay un temor a Dios, ya no queremos fallarle de lo mismo. Vamos madurando. Y yo entiendo que hay procesos. A veces cuesta dejar una cadena que nos tiene atado. Algunos Dios hace un milagro tremendo y los libera en un servicio. Y a otros nos toca años ir madurando. Pero no le hace. Dios nos llama a correr a todos la misma carrera, pero terminarla. Terminarla por temor a Dios, que es no querer fallarle, no querer dañarlo. Sacrificarme yo. Así como uno se sacrificaría por su hija, por su esposa, por su esposo, ¿cómo no me voy a sacrificar por Dios? Mi creador, quien conoce según la Biblia hasta cuántos pelos tengo en mi cabeza. Ni su esposa sabe cuántos pelos tiene usted, a no ser que sea pelón. Mi hermano, ¿cuántos quieren llamar a Dios? Arrepentimiento genuino, apartarse del pecado y que nazca un temor a Dios. Número 3, ¿cómo llamamos a Dios? Con nuestras acciones de obediencia a Dios. Dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
No salten, no hagan tanto alarde, no se me caigan para atrás, ay, no sé, no hagan el show. Obedezcan primero. No se digan ser tan espirituales y que alabaré, alabaré y toda la onda, pero no obedecemos al Señor de lunes a sábado. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es imposible decir que amamos a alguien sin tener que sacrificar algo. El principio del amor a una pareja es el sacrificio de la soltería. La soltería era andar suelto, ¿no? Y el casarse es unirse y ser una sola carne delante de Dios. Es dejar un estado y pasar a ser uno solo delante de Dios. Y a veces cuesta. Uno se ha acostumbrado a viajar solo. Y de repente tienen que ir dos en el caballo. Pesa más. Pero es la voluntad de Dios. Y lo que queremos es tener temor de Dios. Hacer lo que Él quiere que hagamos. A continuación veremos algunas acciones de obediencia que llaman a Dios a nuestra vida. Mi hermano, Dios a Dios no lo vamos a traer llorando. No lo vamos a traer gimiendo por tan mal que nos va a nosotros. Lo vamos a traer con acciones de obediencia. La primera acción de obediencia que atrae a Dios después de haber creído en Él es el bautismo en agua. Mi hermano, dar la cara por Jesucristo es lo primero que uno tiene que hacer en el proceso de madurez espiritual. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Siempre lo digo y lo voy a decir: bautizarse es como dejar de andar escondiendo al novio y la novia. Ya no se avergüenza, usted la quiere presentar a su papá y quiere hacerlo público, formal, porque ya decidió estar con esa persona hasta que la muerte los separe. El bautismo es la primera acción de obediencia que le demuestra a Dios que tenemos temor de Él. Mateo 28 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se cumple la voluntad de Dios. Y acabamos de leer: si me aman, hagan mi voluntad. Bautícense. Demuéstrenme que me están tomando en serio. Yo felicito a los que acaban de bautizarse. Dios los bendiga. Pero es el comienzo, es el primer paso de obediencia. El otro día sacaba cuenta, qué lindo que los que están conmigo se bautizaron acá. Abigail se bautizó acá. Su mamá se bautizó acá. Mi hermana Alexandra se bautizó acá. Natita, que está acá cantando, se bautizó acá también. El bautismo, quizás muchos lo ven como, pero algo tiene el bautismo que le da a uno la certeza de seguir caminando en la dirección correcta. Dios honra a los que le honran. Número 2, otra acción que agrada a Dios. En vez de estar llorando y llorando, Dios, lo que agrada, lo que atrae a Dios, el matrimonio. Marcos 10 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera de Corintios 7:9 dice: pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Eso es para los que están juntos y no han tomado el paso de agradar a Dios. Porque solamente el que tiene temor de Dios va a tener sentido esto. En Chile,
Casarse se está formando algo anticuado. Se quiere convivir. Lo puede apoyar la Constitución, pueden crear leyes que le den beneficios, si es que están juntos más de 5 o 7 años, pero un cristiano busca el temor de Dios. ¿Y qué significa? Agradar a Dios. Y el matrimonio fue instaurado por Dios entre un hombre y una mujer con el fin de fructificar y multiplicarse en respeto y amor. Hebreos 13:14 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Mis hermanos, nosotros los casados no solamente no le fallamos a la esposa porque le vamos a hacer daño a ella y a los hijos, sino porque le vamos a fallar a Dios. Y eso significa comenzar a tener temor de Dios, cosa que nos falta a todos. Porque como dice Tito, ¿a quién le coloco el nombre? Como dice Xaviondo 3:1, al hombre donde le colocan el plato come. No, no es así. Un cristiano tiene temor de Dios. Mi hermano, ¿qué saco yo con gritarle a Dios? Haz esto, ten misericordia, haz esto otro, mírame cómo estoy. Si yo no estoy tomando acciones que honren a Dios y demuestren temor de Dios. Si me aman, si me amáis, si me aman, sigan mis mandamientos, sigan mis instrucciones. Otra acción que atrae, que llama a Dios a nuestra vida, es el congregarse. Muchos después de la pandemia salieron con la frasecita: ay, pastor, yo puedo seguir a Dios en mi casa. No, si yo veo prédica en internet. En internet tiene un buffet. Usted come lo que quiere. Dios le quiere dar lo que usted necesita. Y lo que usted necesita no siempre es lo que usted quiere. La palabra de Dios nos llama a exhortar a las personas. Exhortar es llamarle la atención para que cambien a temor de Dios. Pero cuando usted esté en el buffet de las predicaciones en línea, no va a comer lo que no le gusta, va a comer lo dulce. Por eso se instauró la iglesia local, donde usted va a tener un pastor que fue llamado por el Señor, el cual es responsable por ministrarle su espíritu, por estar con usted, una congregación que la apoya, que lo apoya en la medida de lo posible en todo. Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Otra acción que atrae, que llama a Dios en vez de estar lloriqueándole: la oración constante. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Salmo 145 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumple el deseo de los que le temen. También oye su grito y los salva. Mi hermano, no hay que llorar, gritar, patalear sin temor de Dios. Es en vano. Porque la misericordia de Dios se activa para los que le temen. O sea, los que no quieren fallarle a Dios. Si un esposo le levanta la mano a su esposa, es porque le perdió el temor a ella.
Y temor es amor. Y ya no merece estar junto a ella. Ya pasaron los tiempos donde el pastor le aguantaba todo. No, aguante, sí, aguante. No aguante nada. Yo no me aguanto las ganas de llamar a la policía para que venga a buscarlo. Y en 5 o 10 años me lo va a agradecer. ¿Por qué nosotros nos damos el privilegio de dañar a Dios sin temor? El creador de todas las cosas, el que nos dio la salvación, que nos da una congregación linda, el que nos da la vida, nos da salud para trabajar, nos da los hijos, nos da el esposo, la esposa, nos da el privilegio entre billones de vivir en Estados Unidos y disfrutar de lo que aquí se puede hacer. ¿Por qué nosotros le pagamos de esa manera a Dios? No teniendo un temor a Dios de fallarle. Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Una persona justa no es perfecta, pero la oración del justo puede mucho. Una persona justa es la que se justifica pidiéndole perdón al Señor con un arrepentimiento genuino. Dios los escucha. No es que esa persona, no importa si se arrepintió y cambió su forma de ser, lucha para agradar a Dios, Dios lo va a bendecir. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Una persona agradecida. Lo primero que debiéramos hacer todos al despertar no es pensar en McDonald's. Aunque el café es muy rico, algo tiene. No es pensar en Starbucks, porque financieramente es la peor decisión. Lo mejor que una persona puede hacer al despertar es abrir los ojos dándole gracias a Dios. Mis hermanos, Dios no llama a santurrones ni a santurronas. Dios llama a personas genuinas con un temor de Dios que se levanten en la mañana. Ay, Señor, gracias por este colchón. Yo me acuerdo de los colchones que tenía en Chile. Parecían nidos de ave. Y uno lo sentía rico. Señor, gracias por la alfombra. ¿A cuánto le tocó un piso que no era nada grato, no? Gracias por el agua potable, Señor. Gracias por el frigider, por la comida, Señor. Gracias por el cafecito. Kick up. La meto ahí. Kick up el caballero. Todo se agradece, todo. Gracias, Señor, porque puedo tirar la cadena del baño. Muchos no tienen baño con agua potable. Gracias, Señor, porque tengo un carro. Pip, pip. Sí, por la carretera hizo un pip, pip. Hasta cantan de alegría. Se pierde la acción de gracias. Yo me daba cuenta esta semana. Me salió una bendición, un trabajo extra. Y yo andaba amargado. Me pagan tiempo y medio cuando hay trabajo extra. Y yo me levanté. Ya. Casi todos mis compañeros quisieran tener ese privilegio. Yo lo tengo porque tengo 20 años en esa compañía. Una señoría altísima. Y de repente algo me dijo, qué malagradecido te has puesto. Te doy trabajo extra, tiempo y medio, donde lo único que haces es llevar tu laptop, editar videos, preparar mi sermón y aparte te pagan por eso. Mi hermano, algo tenemos nosotros que lo cotidiano se vuelve normal y ya no lo valoramos. Anoche estaba en la casa, llegué, ayer fue el día que Dios me confrontó. No sé si andaba medio depresivo. Como 16 horas me estaban pagando a tiempo y medio y yo andaba. Y llego a la casa y me quedo mirando a mi esposa y dije, qué linda mi esposa.
tengo hijos sanos. Tengo padres vivos. Mi mamá sobrevivió al COVID, mi abuela murió y mi mamá sobrevivió. Mi hermano, uno de los problemas que tenemos es que la espiritualidad la relacionamos con cosas que se han creado en las iglesias, y la espiritualidad viene del temor a Dios, de tener agradecimiento desde que nos levantamos, el no querer fallarle, el agradar a Dios. De ahí viene todo lo demás. Debo arrepentirme por no vivir como cuando era un inmigrante que no tenía posibilidades. Mi primer trabajo fue dishwasher. Mi segundo trabajo fue busboy. Busboy, para los que no saben, es el que limpia las mesas y la prepara para el mesero. Y yo me veo hoy día, después de 23 años, gloria a Dios, ¿dónde me tiene? Qué misericordia tiene el Señor con uno después de que he caído y he fallado a muchas personas. ¿Usted siente que merece lo que tiene? ¿Se lo ganó? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El no querer fallarle, el no querer pasar por alto lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre trato de mantener en mi mente: Señor, gracias por haberte sacrificado. Y mi mente me dice: ya sabes que Jesús murió y resucitó, no sigas dándole lo mismo. No, hasta el día que me muera voy a seguir dándole gracias a Dios por su sacrificio. Por último, ¿cómo agradamos a Dios? Con el fruto de nuestro tiempo. Las ofrendas y los diezmos es algo que Dios instauró, no la iglesia. Y es algo que se debe hacer por amor a Dios. El otro día me preguntaba a alguien, me decía: pastor, yo no puedo dar el 10%, no puedo dar el diezmo. Yo le dije: mi hermano, yo no tengo idea quién diezma o no diezma. Es más, yo un tiempo cuando estaba joven no diezmaba, daba el 5%, creo. Y Dios nunca se enojó conmigo. Pero después decidí dar más del 10% y tampoco Dios se enojó conmigo. No es el monto. El diezmo es un principio que se instauró en el Antiguo Testamento, que no es una obligación para nadie. Nadie está obligado a diezmar. Es una muestra de amor el querer practicar un principio. Y hay empresarios, y aunque esto no lo crea, que dan el 90% de sus ganancias a la iglesia y viven con el 10%. Y él no está haciendo nada más que el que solamente da quizás el 5%, porque no es pecado el no dar el 10%. No, si dio el 9% ya está mal. Si da el 11% está mucho mejor. Si da no, Dios es el dueño del oro y la plata, dice su palabra. Es una acción del corazón. 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón. Ya no es una obligación. Los israelitas, los judíos debían hacerlo, era un mandato. Nosotros los gentiles, no. Es una muestra de amor a Dios, eso es todo. Así como usted le manda dinero a su mamá y a su papá porque está practicando un principio. ¿Y cuál es el principio? Honra a tu padre y a tu madre. Es un principio. ¿Y usted qué es lo que hace? Le manda lo que nace en su corazón. Mis hermanos, ojalá todos tuvieran la mente abierta para entender que si usted no tiene dinero, no cambia nada el venir a la iglesia. Solamente que cuando usted tenga dinero, honre a Dios. Honre a Dios. Esa es parte del temor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios 11:24: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Es un asunto de mayordomía, de administración. Yo siempre le he dicho: dejémonos de andar comprando carros caros. Ya basta del típico hispano que la troca y rum, 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 rum. Metan la plata al banco.
Inviértala en algo. La Biblia está llena de consejos financieros. Y ese es uno de los cursos que vamos a comenzar prontamente. Principios financieros bíblicos. Pero no le echemos la culpa a Dios de que yo estoy mal y soy pobre. Recuerden, la persona humilde para Dios no es la que no tiene. Es la que reconoce que lo necesita, es pobre en espíritu. Hay muchas personas que no tienen dinero y son orgullosos. Y hay personas que tienen mucho, hay personas tan ricas que lo único que tienen es dinero. No tienen amor y humildad en su corazón. ¿Qué dice Lucas 16:10? El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco será en lo mucho. Mire, mi hermano, cuando yo pasé por el divorcio a mis 23 años, fue algo muy fuerte para mí. Muy fuerte, no le voy a dar los detalles, pero yo quedé viviendo como roommate con un amigo puertorriqueño y no tenía idea si iba a poder hacerla cada mes. No tenía idea. Fue un tiempo económicamente malo, malísimo. Yo lo único que decidí, después que entré en razón como el pródigo, a los 26, 27 años, yo decidí volver al Señor. Conversé con el pastor y le dije, pastor, quiero apoyar la obra. Pasaron unos meses y me colocó al piano. Y mi compromiso fue estar todos los domingos sirviendo al Señor en el piano. Le voy a ser honesto, no me alcanzaba el dinero. Pero la iglesia no se trata de ver a quién le alcanza y a quién no le alcanza. La iglesia es para ordenar nuestras vidas. Es el lugar donde Dios nos habla. Y pasaron un par de años hasta que yo pude dar más del 10% y era el pianista más feliz de la iglesia. Disculpe, la primera vez que di $500 a la iglesia me acuerdo que me sentía como Bill Gates. Y es tonto, pero gloria a Dios porque se cumplía la palabra, me alegraba dar. El pastor nunca me dijo. Yo cuando me divorcié ganaba $1,700 al mes, mi hermano. 1,700. Y al año y medio estaba dando 500 de diezmo. Y yo caminaba así como, pastor, ¿cafecito? Como que se le sube así él. Ahora, Dios estuvo más conmigo cuando yo di que cuando no di, nada que ver. Dios puso en mí un amor por las cosas de Él. A mí mi pastor jamás me habló del diezmo. Mi pastor me escuchaba cuando yo pasé por el tiempo de divorcio. Me escuchaba cuando yo lloraba en un restaurante con él. Dios va haciéndonos madurar y nos va creando ese temor a Dios cuando nosotros somos fieles a Él y nace de nosotros mismos hacer las cosas. Es triste ver que cuando se habla de dinero las personas se colocan a la defensiva. Como puerco espín, los pelitos se paran. Mi hermano, si usted va a dar de mala gana, guárdese el dinero mejor. Le aseguro que si el propósito de Dios es tener un pastor o una pastora al frente de una iglesia, aunque tenga que mandar cuervos a alimentarlo a ellos, Dios lo va a hacer, porque lo ha hecho antes. Pero todo es por amor, todo es por amor. A nadie se le juzga cuando se trata de dar, todo es por amor. A nadie se le juzga por servir más, servir menos. Les decía el otro día a los hermanos que se bautizaron, nunca midan a los demás porque están sirviendo menos que ellos. Cada uno es diferente. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Algunos dicen, ay, pero pastor, ¿para qué va el Antiguo Testamento? Porque es un principio, no es una obligación. Pero dice algo importante, pruébenme.
Usted no se imagina la cantidad de empresarios que el secreto que ellos tienen no es el librito 7 claves para tener éxito financiero, 10 consejos para lograr la independencia financiera. El secreto de ellos es honrar a Dios con una parte de sus ganancias. No ven el 10, ellos ven honrar a Dios. No hay números. Cuando partió la iglesia, yo dije, no vamos a cobrar diezmos, vamos a cobrar pan. Y yo fui bien loco, coloqué pan. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo que los diezmos? No, pastor, la iglesia. No, pan, porcentaje de amor necesario para la obra. Cada uno dé conforme a lo que puede, pero ame la obra del Señor. El Señor se va a encargar de sus siervos. ¿Usted cree que nos ha faltado a mi esposa y a mí, a mis hijos, algo? 7 años sirviendo aquí sin recibir ni un centavo. Y el Señor nos ha bendecido de una manera milagrosa. Primeramente me dio sabiduría para amar mi carrito y no cambiarlo. Yo amo mi carro. ¿Sabe por qué? Porque sé lo que es tener deuda. Sé lo que es que te llegue un bill de $500 por un carro, más el seguro y más la renta y más el carro de la señora y más esto. Y a mí no me llega ningún bill de carrito. Y voy por la carretera con un pipi y tengo la seguridad que se trata de mí. Le he contado lo que pasó financieramente en mi vida. Alguien me rescató de una bancarrota y me pagó toda mi deuda de $60,000 y no me cobró para atrás. ¿Cómo no voy a sentir temor de Dios? Dice el canto, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo sigo siempre así, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dele un aplauso al Señor. Lucas 6:38. Jesús mismo hablando, mis hermanos. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. O sea, acá. Aunque se la haya agitado y apretado al máximo, o sea, aunque usted haya quedado sin ni uno, siempre rebosará, siempre le volverá a usted. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Mis hermanos, el verdadero evangelio es el ayudar a las viudas, a los pobres. Pero uno no puede descuidar su iglesia. Parte por la casa y peor, parte por la familia. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo decírselo? No se sienta mal si usted no puede diezmar. Dios conoce su corazón. Comience pidiéndole para mantener a su esposa y sus hijos. Comience por ahí. Dele tiempo al tiempo, porque Dios es Dios del tiempo. Y cuando pasen los meses, los años, va a ver que el Señor la comenzó a bendecir, lo comenzó a bendecir y salió de un estado económico donde Dios siempre estuvo con usted, y quizás ahora va a estar en un estado económico donde Dios sigue siendo fiel, pero ahora usted tiene. No se trata de darle a la iglesia, como dijo un hermano al pastor, aquí están mis diezmos. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Simón el mago? Tu dinero perezca contigo porque no has sabido valorar las cosas del reino de Dios. Mi hermano, ¿queremos llamar a Dios a nuestra vida? ¿Cómo se llama la predicación de hoy? ¿Cómo llamamos a Dios?
Número uno, con nuestra humildad. ¿Y qué es la humildad? Nada que ver con el dinero. Es ser pobre en espíritu. ¿Y qué significa eso? Levantarse con ganas de Dios en vez de McDonald's. Simplemente un agradecimiento. Mire, el agradecimiento es adictivo. Cuando usted comienza a agradecerle a Dios, se forma una adicción. Señor, gracias porque la uña la tengo preciosa. Tonteras. Gracias, Señor, porque la operación no se ve por lo menos tan fea. Uno empieza a agradecer por todo. Gracias, Señor, por el gato, que aunque no me gusta, Señor, podría ser peor. Es como que de repente el Señor debiera decir: ya para, Claudio, pero no lo hace. Porque Dios ama a quien agradece todo. ¿Se imagina que su hijo viviera agradeciéndole todo a usted? Qué rica te quedó esta comida, mamá. Ay, pero mira, nadie como tú. Usted le diría: ya cállate, me estás adulando. Qué feo se siente cuando un hijo es mal agradecido. Pero nosotros tenemos temor de Dios. Somos humildes porque buscamos más que nada a Dios. Yo le voy a ser sincero. Yo comencé a sentir culpabilidad de que lo primero que hacía cuando abría mi celular era mirar las noticias, era abrir una aplicación, me iba al baño para despertar, y el Señor me dijo: ahora tienes la Biblia en el celular, ni siquiera la abres. ¡Auch! Me tomé una decisión. Lo primero que voy a hacer en el celular en la mañana va a ser un versículo bíblico de una aplicación que se llama Bible Something, y hasta colocan una persona que lo comparte. Me costó al principio, pero ahora me siento mal si lo primero que hablo en el celular no es la palabra de Dios. Hay un libro que se llama bueno, no está en ese libro. Es un consejo que da el escritor que dice: nunca permitas que tu agenda le ocupe el lugar a la Biblia. A ver, ¿qué tengo que hacer hoy día? No, para. Comencemos el día con el Señor. Tengamos temor de Dios. Si usted tiene una pareja al lado, dele gracias porque tiene una persona al lado. Yo a veces voy al baño y me miro al espejo y le digo: gracias, Señor, porque ella decidió estar conmigo. Estoy achicando, me estoy engordando y tengo esposa bonita. Ya la hice. Gracias porque mis hijos están sanos, porque está tocando el teclado mi guachito. Gracias por ustedes, Señor. Gracias por mi hermana Ingrid, tan linda, firme en el Señor. Gracias por mi suegra. Algunos dicen: no, está loco el pastor. No, gracias por la suegra también. Gracias por mi hermano Enrique, Señor. Gracias por su testimonio. Gracias por mi hermano Nelson, su esposa, que llegaron acá, Señor. Gracias, oramos por ellos. Gracias por mi hermana, gracias por mi hermano. ¿Cuándo debemos parar de dar gracias? Gracias por Víctor, que está ahí. Dios sabe cómo llegamos y con las intenciones que llegamos, pero cuando estamos frente al Señor, Él se encarga de desnudarnos delante de Él. Gracias por ti, mi hermano. Le doy gracias a Dios porque viniste. Pongámonos de pie, por favor.